Hola a todos. Al comienzo de este curso, en el mes de septiembre del año pasado, prometimos ocuparnos de la vida docente con la ayuda de un estudioso del tema, especialista en acoso escolar y en su nueva y temible modalidad cibernética, el profesor Abel González. Bienvenido, Abel. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Oye, me gustaría plantearte un caso muy concreto, que es un caso que yo creo que todos hemos pasado por él en alguna etapa de nuestra vida, ¿no? Que es el caso de alguien que en el colegio, ¿no?, le caes mal y te insulta reiteradamente, digamos que de algún modo trata de excluirte. Sí. Eso, cuando nosotros éramos pequeños, los padres solían decir, apáñatelas, es decir, tienes que gestionar eso. Pues tú, si él te dice que eres tonto, tú dile que está gordo, sí, o que está delgado, o que está, ¿no? Le decías que se defendiese. Sí, que se defendiese, ¿no? Eso es, a día de hoy, ¿está bien o tú crees que han cambiado algo las cosas? Hombre, algo han cambiado las cosas. Yo creo que ahora el problema es más complejo, independientemente de que esto venga produciéndose desde hace muchísimo tiempo y todos conocemos, como tú bien has dicho, alguna experiencia o bien vivida por nosotros o que hayamos observado cuando íbamos al colegio en el que se excluía a alguien de una manera sistemática, que ese es el problema. Pero yo creo que ahora, aparte de que existe mayor concienciación, o debería existir mayor concienciación por parte de las familias, por parte de los profesores, es un problema que está cambiando. Está cambiando con la utilización de las nuevas tecnologías, la utilización de las redes sociales, en la que el problema yo creo que se está agravando. Se agrava por varias cuestiones. Una, porque la víctima que lo sufría anteriormente pues solo era en el entorno escolar donde sufría estas agresiones y cuando se iba a casa estaba protegido. Ahora no. Ahora, si te crean un perfil falso en una red social o empiezan a difamarte por las redes sociales, ya no tienes protección en ningún sitio. Luego, por otro lado, la difusión es mayor. Si te sucedía esto en el aula, pues posiblemente era tu clase la que lo sabía. Ahora mismo es que se entera todo el centro educativo, incluso gente que no te conoce, porque los chavales incluso buscan estos vídeos, si hay algún vídeo en el que se está difamando a otro chaval o se está grabando una agresión, es que hasta lo buscan, porque es algo que está ahí en internet y entonces gente que no te conoce te está victimizando de alguna manera. Es decir, el problema yo creo que ha cambiado, el problema ahora mismo es más complejo y una solución, como se decía antes, en la que, bueno, defiéndete, eso yo creo que tiene que ser la base, en la que debemos dotar a la víctima de una serie de herramientas para defenderse por sí mismo, pero no vale o no es tan sencillo el decirle, si te insultan, insulta tú, no. Pues cuando estamos hablando de un tema de maltrato y acoso hay muchas más cosas, sobre todo lo que puede hacer el resto de chavales que están con él y lo que puede hacer el grupo, y ahí ya tienen que intervenir y tienen que entrar pues una serie de adultos, que pueden ser las familias, pero sobre todo tienen que ser los profesores y los profesionales de la educación que deben detectar estos problemas, porque el problema que tenemos con las víctimas es que ellos mismos no son capaces de salir de este problema, cuando ya es algo que es más grande que ese simple insulto o este cuando primer se reitera, ¿no?, el insulto y eso te impide a lo mejor concentrarte. Exacto. En resumen, decirle defiéndete, pues bueno, primero hay que analizar el problema y ver hasta dónde llega el problema. Si es algo puntual, pues sí, se defiéndete, pero con una serie de herramientas. Si te pega, no le vas a decir, pégale tú también, porque entonces estamos generando ahí un problema mayor. Lo más interesante es eso, es que los adultos se enteren, luego también depende de las edades que estemos hablando, pues si son niños más pequeños de 6, 7 años, que puede haber casos en este sentido, si ya estamos hablando de adolescentes de 12 con 13 años, pues hombre, lo que podamos hacer en un momento o en otro es más complicado. Cuanto son más pequeños, pues es más sencillo. ¿Y sirve de prevención para que luego cuando sean mayores sepan defenderse o no sean agresores, ¿no? Por supuesto, pero en los tres tipos de actores que tenemos en todo esto, tanto los testigos, porque si desde pequeños los estamos enseñando a que denuncien este tipo de situaciones, que no es chivarse, porque ellos dicen me chivo, claro, que denuncien estas situaciones cuando sean adultos, cuando sean adolescentes, sean adultos, pues ante una injusticia van a reaccionar, no van a estar inmunizados, que eso es lo que hemos visto de la evolución con los testigos. Con los agresores, por supuesto que podemos detener el inicio de otros problemas más graves si trabajamos adecuadamente cuando hemos detectado estos problemas en el colegio. Pues tenemos investigación que nos dice que un factor de riesgo asociado a las carreras delictivas de chavales que han sido detenidos luego con 18 años, pues también han tenido un comportamiento, en este sentido han sido bullies, han sido acosadores,
en el colegio en un porcentaje bastante elevado, es un factor de riesgo. Por lo tanto, lo que hagamos con ellos también va a frenar el inicio, en algunos casos, de carreras delictivas más graves. Y lo que hagamos con las víctimas va a ser importantísimo. ¿Por qué? Porque ahora conocemos que incluso estas víctimas, cuando se enfrentan a problemas laborales, ya son mayores, son adultos, tienen problemas laborales, en el que en tu puesto de trabajo pues siempre puede haber alguien que quiera pisotearte o quiera hacer valer sus derechos por encima de los tuyos. Bueno, pues sabemos que estas víctimas no tienen los recursos, no lo han aprendido, no lo han aprendido porque no lo han puesto en marcha en la época de su vida en la que tienen que aprender todo esto, que es esa defensa, pero esa defensa para hacer valerse, lo que puedan, esa asertividad que dicen los psicólogos que puede tener una persona para hacer frente a los problemas. Y también sabemos que tiene relación o está relacionado en gran medida incluso con víctimas de violencia de género, en el que una chica que ha sufrido durante mucho tiempo casos ya muy graves, vemos que es un factor de riesgo para ser luego víctima en sus relaciones de pareja. O sea que es algo muy importante el detectarlo tempranamente, no solo por las consecuencias inmediatas que tiene para estos chicos en el entorno escolar, sino porque es algo que los marca a lo largo de toda su vida. Y yo creo que ahí los profesores, sobre todo porque se produce en este contexto escolar, deberían estar muy concienciados. ¿Y qué debe decirle un profesor a uno y a otro? Es decir, acosador y acosado. Como he dicho, es un problema complejo, no es qué le tengo que decir, sino cómo lo tengo que tratar. ¿Y cómo lo tengo que tratar? Pues yo creo que si tenemos protocolos claros de actuación, si el profesor está formado en estos temas, si está concienciado, no va a tener ningún problema. Porque lo que puede hacer, si lo detecta de una manera temprana, simplemente con tener una charla con el agresor en el que le habla pues de una serie de problemas que puede tener a lo largo de su vida, va al meollo de la cuestión, porque muchas veces nos damos cuenta que estos problemas que son incipientes no dejan de ser una tontería a la luz del agresor, y dice, yo lo hago porque me parece divertido. Pues trabajamos eso, no es divertido, y eso puede trabajarlo el profesor. Y luego con la víctima, sobre todo lo que hay que trabajar es cómo se siente, cómo le afecta a ella, porque a lo mejor a ti te insultan de una manera, claro, y no te pasa nada, y a otra persona le dicen lo mismo con el mismo insulto. Claro. Es lo peor que puede pasarle a esta persona, y se siente víctima. Lo primero es detectar eso, cómo se siente víctima, y luego si todo eso lo podemos trasladar al aula y exponer los dos puntos de vista, va a funcionar muy bien. De hecho, los programas de mediación y de ayuda entre iguales que existen y que están funcionando, funcionan porque se hace así, en el que primero se trabaja con ellos, se habla con ellos, se analiza el problema y luego ya pues se expone todo esto en el aula. ¿Y es todo bueno el hacer grupo un careo? Como he dicho, depende del problema que estemos analizando. Si es un problema incipiente, es un primer problema que podemos tener, pues podemos probar a hacerlo así. Pero antes tenemos que hablar con cada uno de ellos para ver si es posible, porque muchas veces no es posible. El que agrede no va nunca a reconocerlo, ¿no? O sí, una vez que se le enfrenta, oye, mira, que lo que estás haciendo hace que María, por poner un nombre, se siente fatal y no quiere venir a clase, y lo cuenta ella. Y ahí es cuando a más de uno dice, ostras, si es que lo que estoy haciendo no es gracioso y aparte tiene consecuencias. Porque lo que hemos visto, como lo verbalizan los agresores muchas veces o cómo lo justifican, es a través de que lo que están haciendo ellos pues no tiene consecuencias para las víctimas y porque es gracioso. Sobre todo lo vemos en el tema de ciberbullying, en el que cuando hemos preguntado qué precipita estas agresiones, muchos dicen, es que lo que yo hago por internet no afecta tanto a la víctima como lo que hago en la vida real. Y eso es un problema, porque claro, no la tenemos enfrente y no sabemos cómo reacciona. Porque si yo te insulto a ti, veo tu reacción, y si te pones a llorar, pues, hombre, algo de empatía siento, a no ser que ya sea un caso que tengamos que tratar de otra manera. Directamente a la carrera delictiva de la que hablabas, sí, ¿no? y digas, este es un psicopatilla en potencia. Bueno, que también puede haber algún caso y se puede detectar también pronto, pocos, pero ¿no? Lo normal, muy pocos. Pero lo normal es que pase eso. Y lo que ha funcionado es cuando se ha tratado así. Este problema se enquista cuando no se detecta y cuando pasan los cursos y vemos que siempre está aislada la misma persona, y poco a poco pues todo eso va menoscabando todavía más su personalidad. Ese es el problema. Pero si se detecta pronto, se puede trabajar muy bien y tenemos bastantes posibilidades de éxito. Yo me enfocaría sobre todo en esa detección y esa concienciación por parte de las familias, pero sobre todo por parte del profesorado, porque se da en ese ambiente. Aunque se dé en las redes sociales, al final repercute en la convivencia diaria del centro educativo. Muy bien, Abel, me están diciendo que tenemos que despedir ya la entrevista. Es una pena porque hay un montón de preguntas pendientes, así que yo creo que podemos seguir hablando dentro de 15 días, si no te parece mal. Cuando queráis. Y volvemos a vernos y seguimos tratando estos temas que son de actualidad, ¿no? Que son temas importantes. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros.